Hablemos en profundidad de la luna nueva en Tauro que tenemos este 16 de mayo. Y quiero que vayamos al fondo porque no es una lunación para verla por encima, no es una luna nueva que solamente sirve para manifestar abundancia. Prende una velita verde, hace un ritual y ponete a la emperatriz en el fondo de pantalla. No todo se resuelve con magia y los signos de tierra, sobre todo esta luna, con los contactos y con las cuestiones que activa, nos va a mostrar mucho eso. Esta luna nueva se perfecciona el 16 de mayo, acá en Argentina, en otros lugares va a ser el 15, dependiendo del uso horario, ¿no? O sea, fíjate desde dónde estás viendo y busca en el horario local de tu ciudad en qué momento se va a dar esta luna nueva, porque realmente está muy buena para intencionar. Tenemos el cielo que nos abre un campo de tierra fértil, que fue abonada con todos los eventos astrológicos que tuvimos a lo largo del año. Entonces, no es solamente luna nueva en Tauro, manifestar abundancia, va un poco más allá. Esta luna, obviamente, al activar el grado 25 del signo, va a afectar muchísimo a las personas que tengan planetas o puntos importantes de su carta cerca del grado 25 de Tauro, pero también de los otros signos fijos, es decir, Leo, Acuario y Escorpio. Así que revisa tu carta y fíjate porque ahí es donde esta luna te va a estar abriendo un periodo, va a estar abriendo un proceso que dura 6 meses, como toda luna nueva, y que decanta en finales de octubre. Si no me equivoco, el 26 de octubre vamos a tener una luna llena en Tauro, en los primeros grados, porque va a ser con el sol recién ingresadito en Escorpio, si no me equivoco va a ser en el grado 2 o 3 de Tauro. Y ahí es donde vamos a ver la consumación, la manifestación de lo que se siembra con esta luna nueva. O sea, ahora no es una cuestión de sembrar algo con el estado emocional random del fin de semana. Es una semilla de realidad, es un proceso que vamos a abrir, es una apertura que va a mostrar de acá hacia octubre cómo fue lo que realmente se sembró, cómo se nutrió, cómo se abonó esa tierra. Va a haber momentos en los que sí, el brotecito va a estar, pero a veces va a crecer más rápido, a veces vas a sentir que no crece, a veces vas a sentir que se enferma y que lo vas a tener que sanar y que lo vas a tener que curar. Y eso es parte del proceso de manifestación y de traer a la realidad algo que no tiene sustancia y que no tiene cuerpo todavía. Además, esta luna nueva se vuelve muy significativa en el sentido de que es la primera luna nueva en Tauro que tenemos sin que Urano esté en ese signo, o sea, sin Urano en Tauro. Y eso cambia muchísimo el panorama, porque venimos desde el 2018, 17-18, con lunas nuevas y llenas, lunaciones en Tauro, que estaban cargadas por esta cuestión uraniana. Entonces vos querías manifestar abundancia, sembrar una remolacha y te salía un limonero, ¿viste? Y estaba como un poco inestable el territorio taurino, lleno de sacudones, llenos de cambios y de imprevistos en cuestiones taurinas, ¿no? En economía, sistemas de valor, la relación con el dinero, con la estabilidad, con el cuerpo, con los recursos, temas de apego, de seguridad. El concepto de seguridad cambió mucho en estos últimos años con el tránsito de Urano en Tauro. Y esta luna viene a mostrar algo bastante concreto y bastante incómodo, porque estamos en una nueva realidad. ¿Y cuál es esa nueva realidad a la cual nos estamos adentrando después de todos estos cambios, de todas estas fluctuaciones, de todas estas transformaciones uranianas en términos de dinámicas taurinas, que son sectores, no importa si tenés planetas en Tauro, pero o si, ay no, la casa 5 y 6, yo tengo a Tauro en casa 5, pero no tengo planetas. Bueno, no importa. Hay algo en relación a la dinámica taurina, que es un sector de nuestra carta, tengas planetas o no, en el que no nos gusta mucho el cambio, porque es un punto en el que uno hace pie. Entonces, acá cuando hablamos de realidad, hablamos de no la realidad ideal, no hablamos de fantasías, no hablamos de idealizar, ni tampoco es la realidad que te venden y que te muestran en redes, o que ahora, viste, no, hablamos de la realidad real, de lo concreto. Entonces, acá esta luna también trae un poco esta cuestión de la actualización y de la reflexión
en relación a qué cambió en vos, con tu relación con el dinero, con tu relación con tu sistema de valores, la forma de sostenerte, la forma de aportar valor a otros, la forma en la que vos te apegás. No todos los apegos son tóxicos, ¿sí? Hay apegos que son necesarios, pero bueno, ya cuando se vuelven, ¿no? Ahí cambia de color la cosa. ¿Qué cambió a nivel de tu deseo también? ¿Qué cambió a nivel material en tu vida en estos años? Porque esta luna es un poco que te entrega la nota de ese examen, de alguna manera. Entonces, ¿tenés realmente vasija para recibir todo eso que querés? Porque una cosa es pedir, otra cosa muy distinta es desear y visualizar, pero otra cosa es muy distinta y es un fallo más que común, el hecho de pedir, manifestar y llenarte de terapias y llenarte de técnicas y llenarte de cosas cuando no tenés estructura, cuando no hay cuerpo, cuando no hay un valor, una madurez y una forma para alojar todo eso que cuando finalmente llega uno o no sabe qué hacer, o se fuga para otro lado, o aparecen miedos, o aparecen cosas que evitan que uno pueda recibir. Entonces, hoy vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de la lunación, vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de Venus, de Mercurio, de Urano, de Júpiter, vamos a hablar de Kabbalah, de la vasija, porque Tauro representa la vasija, de la luz y de los velos que hay en el proceso de manifestación hasta que esa luz encarna y tiene forma. Vamos a hablar de estrellas, vamos a hablar de los ríos que activa, vamos a hablar de todo, ¿sí? Vamos a bajar esto a la vida real, porque si no, la astrología sí queda muy linda y qué es lo que me va a pasar a mí, pero no sirve. No sirve si es así. Entonces, como toda luna nueva, esto marca un inicio. La culminación, la cosecha, la resolución final va a ser en octubre, pero esto es la siembra. Si te gusta este enfoque y este contenido, deja tu like, comenta, suscríbete y activa la campanita así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video y nos volvemos a encontrar por acá. Y de esa forma ayudas un montón a que el canal llegue a más gente y que este contenido profundo de astrología real, de un conocimiento que se puede aplicar a la realidad, llega a más gente. Porque de esa forma esto también se potencia. Y yo te estoy dando un contenido que está bueno, que es nutritivo y tiene que haber un intercambio en esta vida. Todo tiene que fluir. Y eso es un poco también la enseñanza que nos trae esta luna. Entonces luna y sol se unen. Y ahí es donde se abre el ciclo entre la conciencia y el alma y la necesidad emocional y los reflejos. Entonces, es como si la vida dijese, bueno, arrancamos desde acá, pero ahora necesitamos que cambiemos las formas. Y eso cuando sucede en Tauro hay un tema muy central ligado a la materia, porque Tauro no es un signo abstracto. Tauro es muy concreto. Tauro es el cuerpo, Tauro es el deseo, el dinero, el valor, ¿qué más? La tierra, los recursos naturales, nos habla de la forma, de la permanencia, nos habla de las raíces, de echar raíces, de lo que se cultiva, de lo que se cosecha y también de aquello que realmente vale la pena sostener y aquello en lo que a veces desde la terquedad o desde la paciencia o la esperanza eterna lleva en su parte más oscura a que tengamos que sostener y quedarnos en lugares que por ahí nos invitan a retirarnos también. Entonces eso también es otro tinte que viene a mostrar esta luna nueva en Tauro. Y hay que pasar un poco el tamiz y hay que abonar la tierra y hay que preparar el terreno para esa siembra. Entonces, acá hay algo muy importante, porque esta luna no viene a decir, bueno, sostené solamente lo que soñás, lo que querés, ¿qué querés encarnar? ¿Qué querés construir? ¿Estás dispuesto o dispuesta a sostener todo el proceso? ¿A sostener, a nutrir, a hacer que crezca? Hay cosas que no. Hay cosas que no y es válido decir, bueno, no, yo valgo más, me retiro. Entonces Tauro también trae la trampa, que es el lado darks de la energía taurina, que no es todo, hay manifestación, abundancia y la emperatriz en el fondo de pantalla. No, también está la trampa de la inercia, de conservar demasiado, de aferrarse, de llamar estabilidad a algo que en realidad enmascara un apego, de llamar seguridad a algo que en realidad es miedo y resistencia. Y de sostener una vieja forma muchísimo tiempo porque te da terror atravesar el vacío y atravesar el cambio. Eso también es esta luna nueva.
Entonces, no es que solo viene a hablar de construir, también viene a hacerte discriminar y separar qué mereces seguir sosteniendo y qué mereces seguir teniendo forma y qué no. Entonces, venimos de una luna llena en Escorpio, que fue la descomposición que abonó esta Tierra, y venimos acá todos los eventos que yo comparto en este canal están todos conectados. No podemos estudiar una luna nueva en Tauro si no entendemos cuál fue la lunación anterior, qué es lo que pasó antes y en qué contexto general estamos. Entonces, con la luna llena en Escorpio previa, el proceso de descomposición abonó esta Tierra taurina. Esta Tierra taurina de una luna nueva que nos invita a sembrar una semilla. Pero si sembrás lo mismo de siempre, después no te quejes. Entonces, ahí es donde aparece esta idea de que Escorpio descompone. Escorpio es la energía que pudre, que revela la sombra, que lleva la forma al límite y que libera la energía contenida. Entonces muestra aquello que estaba contaminado y obliga a ver con intensidad esos apegos, esos venenos, esos lugares tóxicos y también habitar ese dolor y observar las obsesiones, las verdades incómodas, para que esa descomposición no la vivas como un error o como una, ay, no, qué catastrófico, qué desgracia. No, es parte de un proceso, es compost. Es el compost. Con eso se abona la tierra y hace que sea fértil. Explota un volcán y decís, bueno, ay no, qué cagada, qué desgracia. Bueno, no, pero de eso salen un montón de nutrientes para esa tierra que la hacen súper rica. Entonces, no todo lo que se desarma está perdido y no todo lo que se pudre pasa a ser desperdicio. Hay cosas que tienen que perder su vieja forma para convertirse en abono. Entonces la luna nueva en Tauro, si estuviste recontra en una con la luna llena en Escorpio a principios de mayo, nos viene a decir, bueno, a ver, esto no cae en tierra inocente. Esto no es un jardín perfumado, prolijito, ¿no? Porque todas flasheamos la emperatriz de que queremos estar ahí echadas en un jardín de rosas. Y a veces hay que hacer un trabajo previo para llegar a estar echada en un jardín de rosas. Y eso también es parte del proceso de manifestación. Y hay que tener vasija, y hay que tener resistencia, y hay que tener enfoque, y hay que tener aguante, porque en la materia las cosas van a otro ritmo y requieren compromiso y requieren constancia. Entonces, creer en una tierra que ya viene siendo removida, que ya fue arrasada con el stellium en Aries que tuvimos en parte de marzo y todo abril, que fue abonada con algo que tuvo que pudrirse y que derruirse, que romperse y que terminar con esta luna llena en Escorpio que pasó y con Plutón arrancando en su fase retrógrada unos días después. Entonces acá es, ¿qué querés sembrar? Es qué se descompuso en vos también, ¿no? ¿Qué querés sembrar? Ok, pero ¿qué es lo que dejaste atrás? ¿Hay lugar para eso? ¿Qué es lo que se pudrió anteriormente? ¿Qué vínculo, qué idea de seguridad, qué forma de apego, qué versión tuya, qué miedos aparecieron, qué modos de controlar, qué evitás, ¿no? También esta cuestión del lo evitativo también es una forma de apego. Entonces, acá hay algo que primero se descompone, se desintegra, y después pasa a dar lugar a algo nuevo que puede echar raíz. Entonces, esta es la primera luna llena, perdón, luna nueva, y la luna llena de octubre también va a ser una luna llena en Tauro, pero ambas lunas, sobre todo esta, es el primer evento lunar que tenemos sin que Urano esté en Tauro. Y esto es una bisagra. Porque Urano en Tauro vino durante años a mover lo que estaba inmóvil, lo que era innegociable, lo que era incuestionable, a como electrificar la materia y a romper seguridades y cambiar la relación con el dinero y cambiar nuestra relación con la economía y cambiar nuestra relación con el cuerpo y cuestionar el deseo, el trabajo, la estabilidad, nuestra relación con la tierra, los recursos naturales y los recursos propios también. Entonces, Urano en Tauro vino a mostrar muchas cosas que parecían sólidas y que en realidad no lo eran tanto. Entonces, muchas seguridades que estaban montadas sobre costumbres, en realidad, bueno, eran valores que ya estaban caducos, que estaban vencidos, que era un sistema de intercambio que ya por ahí no daba más. Y en muchas formas de vida se encontraron estos automatismos, ¿no? Esta cuestión medio robótica del apego de la inercia. Y después de todos estos años de cambios y de transformaciones uranianas, ¿en qué realidad te quedaste parado? ¿Qué estás mirando para atrás, llorando por la leche derramada? ¿O estás tipo, ok, listo, disponibilidad? Vacío fértil, pero de verdad. Y acá hay una pregunta que es muy incómoda para mucha gente, porque acá no estamos hablando de un cambio abstracto.
Hay que mirar consecuencias concretas. ¿Qué cambió en tu economía, en tu escala de valores, en tu forma de generar dinero, de ganar plata, ¿no? Como, en tus prioridades también. Tauro son las prioridades, el sistema de valores de uno. La manera en la que vos habitas tu cuerpo, la forma y el deseo también, ¿no? Cómo toma forma tu deseo, cuál es tu relación con la estabilidad y el apego a ciertas formas. Entonces, esta luna no viene a restaurar un viejo orden taurino, viene a mostrarte el terreno nuevo que queda y cómo cambió el paisaje después del terremoto, que fueron todos estos años. Entonces ahí es donde la cosa cambia, porque esta luna está regida por Venus, ¿sí? Tauro es un signo de Venus, y Venus, al momento de la luna nueva en Tauro, está en el signo de Géminis, puntualmente en el grado 27, 28, y esto es muy importante porque acá hay un cambio de mentalidad en relación con esto, ¿sí? No es que está en un signo muy cerrado, está en un signo que es versátil, que es amplio, y la regente, que es Venus en Géminis, bueno, todo lo taurino va a estar atravesado por un cambio de mentalidad y por la necesidad de desaprender algunas cosas e integrar y aprender otras en relación con lo mismo. Entonces, lo que antes te daba seguridad, lo que antes te llevaba a generar esto, hoy en día para generar esto vas a tener que integrar esto otro. Nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevas formas de moverte en esta realidad que cambió drásticamente. Entonces, esto hay que decirlo bien claro, porque parece que algunos mensajes que a veces se dispersan, se disipan, ¿sí? Venus en el grado 27 de Géminis nos va a proponer un cambio de mentalidad en relación con el valor, el dinero, el capital, tanto social como intelectual, con el que contamos. Y esto es gigante, porque acá la nueva estabilidad no se construye desde la posesión, ni la acumulación, ni desde el esfuerzo material bruto, ¿sí? De ser un animal que trabaja y que acumula y que va atrás de la zanahoria, tirando del carro para llegar a no sé dónde. Entonces, acá hay algo que pasa también por evaluar otras cosas. ¿Qué sabés? ¿Cómo pensás? ¿Desde qué lugar te vinculás? ¿Cómo te comunicás? ¿Cómo vendés? ¿Cómo comprás? ¿Qué contactos tenés? El capital social, las redes que construiste, la información que circula y con la cual vos te nutrís, ¿sí? Y la capacidad de aprender y adaptarte que vos tengas. Esas son herramientas claves, no solamente para la luna nueva en Tauro, también para el tránsito de Urano en Géminis, que tienen un video súper profundo en este canal sobre eso. Entonces, acá estamos viendo la inteligencia de la materia. Le da movilidad al valor, le da una capacidad de revisión mental dentro de esa estructura de seguridad. Entonces, esta no es una luna que va a mostrarte perfectamente todo lo lindo, todo lo hermoso, todo lo brillante, porque para llegar a eso no pasa solo. Hay que saber, hay que compartir, hay que conectar con esa realidad y construirlo, pero para eso hay que aceptar lo que está pasando y entender por dónde se mueve el mundo, donde el capital ya no es económico solamente, ni material, ni acumular, ni hacer videos abriendo sobrecitos, paquetitos y no pasa por ahí. Esto es algo social. También hay un capital social, un capital mental, simbólico, intelectual, cultural. Entonces, esos son los valores que ahora pone sobre la mesa Urano en Géminis y esta luna nueva en Tauro. Entonces, acá hay algo que hay mucha gente que todavía sigue midiendo con viejas reglas o con una vara que ya está medio, que ya no funciona y que no está ayornada al momento en el que estamos, ¿no? Y todo eso va desde una lógica de escasez, de consumismo, de culpa, de mérito hiperrígido, de una carencia que muchas veces es heredada por la cultura, por la familia, por tu experiencia vivida, ¿no? Y una lógica de si no me sacrifico y no me deslomo, esto no vale. Y ahí es donde Venus en Géminis es como que empieza a mover eso, como decir, che, ¿por qué? Y pregunta, Géminis no es un signo que se crea a cualquier bolazo. Cuestiona, pregunta y razona y bueno, Venus en Géminis tiene un poco de eso. Y a la vez, Venus está en el signo de Mercurio. Y Mercurio, al momento de la luna nueva en Tauro, está en el signo de Venus, que es Tauro.
hay una recepción mutua entre estos dos planetas al momento de la luna nueva, ¿sí? Porque uno está en la casa del otro y están como, ¿qué hace? Entonces, ¿qué pasa? Mercurio está en el grado 28 de Tauro. Y esto también es algo muy hermoso, porque Mercurio está siendo regente de Géminis, que todavía, al momento de la luna nueva, está en Tauro. Y acá hay algo muy interesante en este timing y en este momento de siembra, porque Mercurio va a hacer la conjunción con Urano en Géminis el 18 de mayo, 2 días después de la luna nueva en Tauro. Y esto es como si Urano, que está en el signo de Géminis, perdón, que Urano que está en Géminis, que es el signo de Mercurio, le dijese, bienvenido a casa. Bueno, acá te vas a quedar 7 años, acá está la heladera, esta es la llave del gas, acá está la térmica de la luz, esto funciona así, así es como se maneja este lugar. Y esto está muy bueno, porque es como si Urano, que entró en Géminis a finales de abril, eh, es como que se adelantaron algunas cosas y otras quedaron como medio desfasadas, como medio desactualizadas. Coméntame acá abajo si desde finales de abril hasta ahora no sentís como que hay un pequeño Mercurio retro, en el sentido de que todavía hay cosas que faltan que se actualicen, que hay como ciertos malos entendidos, que las cosas están un poco más lentas o bloqueadas en un punto. Eh, y es como si el cambio ya hubiese iniciado, porque ya empezó, pero todavía no se terminara de consolidar o acomodar o actualizar el software mental con relación a eso. Entonces, hay como un Mercurio retro medio simbólico en el aire, y tiene que ver con esto de que Mercurio no llegó todavía a su casa. Es como si estuviese llegando tarde a su propia fiesta o a su propio cumple, básicamente, porque al toque después el Sol entra en Géminis el 21 de mayo. Entonces, la luna nueva ocurre justo antes de su umbral, que es rarísimo, porque Tauro todavía está muy presente, Géminis ya está abierto, Urano está instalado en una nueva frecuencia, en el grado cero de Géminis. Mercurio está llegando a mostrarle y decirle, bueno, loco, hace un montón que no pasás por acá, déjame que te explico los arreglos que se hicieron. Y eso se puede sentir como esto de una actualización mental, información que te faltaba, que llega después. Necesidad de repensar esto, ¿no? De cómo estás construyendo tu estabilidad, tus negocios, tu forma de entender la vida y con qué recursos contás realmente. Y también la sensación de que una realidad ya cambió y que la cabeza todavía está como terminando de procesarlo, ¿no? Entonces, esta lunación también, todo mayo, como dije en el video de mayo, todo mayo, es un gran upgrade, ¿sí? Es una actualización del software, que no necesariamente es inmediato y tipo, me enchufo y ya estoy actualizado. No, mi amor, es un proceso. Y hay una especie de ajuste interno en el sistema. La parte de desinstalar, la parte de degradar, de romper y desmantelar, fue la primera quincena de mayo, que fue la luna llena en Escorpio, que tuvimos todas estas activaciones a Quirón en Aries. Bueno, todo eso fue parte de esto de lo que me duele, lo que me molesta, lo que sabemos que ya no. Ahora viene lo nuevo, pero hay que tener vasija, hay que tener lugar. Si hiciste espacio con la luna llena en Escorpio los primeros días de mayo y si ya lo hiciste antes, genial todavía. Tenés lugar, tenés vasija para recibir lo que viene. Esta luna nueva en Tauro también se da en sextil con Júpiter en Cáncer. Y esto abre una puerta muy interesante. Porque Júpiter expande, nos abre perspectivas, favorece, sobre todo en Cáncer, el crecimiento y amplifica la visión, la confianza y el sentido de la oportunidad también, ¿sí? Y el sextil de la luna nueva con Júpiter abre una posibilidad muy concreta y muy real de expansión. Por eso te digo, sí. ¿Habla de abundancia? Sí. ¿Habla de un crecimiento? También. ¿Habla de una apertura en cuestiones de recursos y un nuevo sentido? Sí, también. Pero con una condición. Hay que leer la abundancia por lo que es y el proceso que conlleva de manifestación. No como una fantasía hueca de Barbie holística. Entonces, acá Júpiter no expande solo lo bueno, expande lo que hay. Expande lo que hay. Entonces, si vos estás lleno de apego, lleno de deudas, lleno de quilombos mentales, llenos de mambos de carencia, no hiciste el trabajo con la luna llena en Escorpio, ni con todo lo que se movió en marzo, con todo, y en febrero y en enero de este año, con todo lo que se estaba despidiendo de Piscis, que yo les decía, limpien, suelten, cambien, muevan, bla, bla, bla. Esto
te va a expandir eso que no quisiste liberar. Ahora, si vos hiciste lugar y estás viendo cómo sale un nuevo brote, después de todo lo que vos fuiste, como toda la maleza y todo el yuyo que fuiste cortando, Júpiter va a decir, lluvia de bendición, lluvia y abono para este brote, y el brote va a crecer más y va a expandir eso. Ahora, si hay mambos, va a expandir eso también. Entonces, acá hay un punto muy importante, porque mucha gente dice, quiero abundancia, pero no tienen estructura, ni educación financiera, ni tampoco tienen una buena raíz para sostenerla. Y mucha gente dice que quiere amor, pero también eh, no puede recibirlo sin sospecha, ¿no? Y quiero reconocimiento, pero cuando lo reciben se asustan y se boicotean. Y quiero dinero, pero lo asocian con culpa, con miedo, con sacrificio, con un castigo, con sobrecarga, con heridas. Entonces, el sextil a Júpiter que hace la luna no es para, ay, relájate que el universo resuelve. No, te dice, expansión está disponible, sí, pero hay algo que te pregunta también, ¿vos tenés vasija, tenés lugar para alojarla? ¿Hay espacio disponible en tu vida, en vos, en tu mente, en tu alma para recibir esto? Porque si no, ay, sí, yo hago rituales y manifiesto y no pasa nada. Y bueno, amor, pero si estás llena desbordada de una energía que no soltás encima, y obvio que las bendiciones te van a pasar por al lado, porque uno pone filtros para eso. Y acá hay algo que quiero centrarme y detenerme de verdad, porque esto es muy interesante. Hoy se habla muchísimo de la manifestación, pero en general se habla y se entiende muy mal, de una forma muy infantil y muy marketinera. Y de una forma espiritualista que no entiende nada de la materia. Entonces, la luna nueva en Tauro justamente obliga a bajar eso a tierra. Y desde una visión más cabalística, el problema no es que no haya luz, la luz siempre está. Y la abundancia siempre está. Y el caudal siempre está. Pero el tema acá es que esa energía puede estar servida. Pero si no tenés un recipiente, no tenés una vasija para recibirla, eso sigue de largo o por ahí es demasiado lo que llegue. Vos no podés recibirlo porque rebalsa el toque y vos decís, no, quiero más. Y tu vasija, no, quiero, no sé, 10.000. Y tu vasija es para 5. Entonces nunca van a llegar esos 10.000. ¿Se entiende? Hablando en cifras. Y esto es algo muy taurino, porque Tauro es la forma, es el cuerpo, es el recipiente, es la encarnación y es la capacidad de sostener y de prosperar. Tauro es la materia que puede alojar ese contenido, de solidificar esa luz para compartirla. Entonces acá hay algo muy importante. ¿Tenés espacio en tu vida? ¿Tenés base para recibir eso que tanto pedís? O sea, no es si lo querés, si lo visualizás, si lo deseás, si lo mereces, si hiciste una lista y la quemaste y la abonaste y no sé qué, o si prendiste una vela, o si hiciste un ritual con, no sé, ¿me entendés? Es si podés recibirlo. Si tenés estructura psíquica para alojarlo, si tenés esa guita, si tenés esa pareja, si tenés ese espacio, ese reconocimiento, lo que sea que vos estés manifestando, ¿vos tenés estructura psíquica para sostenerlo sin autodestruirte o sin irte al recuerno, al tacho, con el ego y con todas esas cosas? ¿Tenés autoestima para no sabotearlo? Ahí sí entra el merecimiento. ¿Tenés hábitos para sostenerlo y cuidarlo? Porque hay mucha gente que dice, no, porque yo quiero ser mentor de no sé quién y estar ahí con la gente de la High Society. Y bueno, amor, pero vos, para llegar ahí hay que construir y hay que sostener y hay que tener hábitos. Y hay que tener madurez para administrar todo eso. Y hay que tener capacidad de intercambio para no romperse cuando eso llega. Porque si no te aferrás. Y cuando vos te aferrás, sufrís. Entonces, hay algo muy importante porque esto, ¿no? La luz siempre está disponible. Bueno, sí, bárbaro. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Por qué no la veo? Hay gente que está en una. Y esto es muy importante que lo integremos porque este año va a entrar Quirón en el Tauro. Entonces, este concepto de la vasija y este concepto de la cábala, yo lo voy a compartir mucho por acá. ¿Sí? La luz no llega nunca toda junta, ¿sí? ¿Por qué? No es porque sea maldad, ni egoísmo, ni nada de eso. Y no es porque esté prohibida, y no es por crueldad, ¿sí? Es porque si llegase todo de golpe, toda esta luz que viene de la fuente, viene toda de golpe, te ciega, te quema el cerebro.
no lo podés procesar. Es imposible de digerir. Entonces existen velos de luz y de oscuridad que hacen que esa luz pueda llegar de forma parcial, filtrada, dosificada, que sea más digerible. Y esa luz, ¿sí?, dosificada, se vive y se habilita a través del esfuerzo, a través del intercambio, a través del proceso, a través del tiempo y a través de la forma. Y de todo este proceso que uno hace para que esa luz también venga y no solamente se quede, porque para que se quede uno tiene que ser canal y tiene que compartir esa luz. Muchas veces lo que llamamos una demora, un atraso, una cosa de, ay, no, no se da nunca, no llega, no es un castigo. Es porque de alguna manera es el modo en el que la luz se vuelve asimilable para tu conciencia. Entonces, cuando vos rompes esos velos de tu relación con la escasez, de tu relación con romantizar la pobreza, de la idea de contigo pan y cebolla, esas boludeces, ¿no? Ahí es donde la luz se muestra de una forma más directa, pero tenés que tener vasija para que no te queme los ojos. Ahí es donde aparece algo súper importante, porque capaz no es que te falta luz, no es que te falta abundancia, porque reconoces que tenés talentos, que tenés dones, que tenés capacidades. Por ahí no te faltan oportunidades, te falta la vasija, te falta construir una vasija. Capaz querés una vida más grande, pero todavía no sostenés ni siquiera la estructura emocional que tenés hoy teniendo una vida chica. ¿Te da la capacidad emocional para sostener una vida con más de lo que quieras manifestar? Capaz tenés amor, pero tu sistema nervioso todavía sigue asociando la intimidad con el peligro. Y capaz que sí, tenés plata, tenés dinero, pero seguís pensando desde el lugar del instinto de supervivencia. Desde la culpa, desde la autoexigencia, desde el sacrificio, desde la carencia, o cada uno con su tema, ¿no? Pero tiro acá en general. Yo invito a pensar, ¿no? A hablarte signo por signo, ¿viste? Como si fuésemos Playmobiles que salen de la fábrica, porque no somos Playmobiles acá. El ser humano es muy complejo y a mí no me gusta estar ahí como... Capaz que sí, querés una vida más auténtica, ¿no? Pero, se sigue aferrando a una identidad vieja porque te da miedo el vacío, porque te da miedo el cambio, te da miedo el transitar ese caos creativo. Entonces, el proceso de manifestación, leído bien, podríamos decir, no es solo atraer por capricho, porque la emperatriz, yo, carísima. No, es volverte apto para recibir. Preparar tu mente, tu corazón, tu espacio para recibir. Y eso es algo muy taurino. Y la luna nueva en Tauro, conectando con Júpiter, nos habla de esta nueva realidad material que empieza a abrirse. Por otro lado, también al momento de la luna nueva en Tauro, tenemos la conjunción de Marte con Quirón en Aries. Y esto no es menor, porque no solo estamos hablando del valor de la manifestación, de la vasija, la expansión y todo esto, y del aprender y desaprender, sino que también estamos hablando de una herida activa, del impulso que está herido, de la frustración de que algo por ahí lo hiciste, no salió como esperabas, o algo que lo intentaste y no se dio, o lo que sea, ¿no? Y ahí es donde está el dolor de la afirmación, que se activa desde una reacción, desde una vulnerabilidad, desde muchas veces la defensa. Entonces, Marte con Quirón, mucha gente con esta luna nueva, lo va a estar resonando desde la irritación, desde la bronca, desde la impaciencia, desde la necesidad de reaccionar rápido, desde el dolor que va a buscar una salida, ¿no? La frustración, la vulnerabilidad que muchas veces puede quedar expuesta y la necesidad de afirmarse porque hay una zona que está herida. Entonces, ¿desde qué herida estás queriendo construir? ¿Desde qué herida estás queriendo manifestar? Porque no da lo mismo desear desde la paz que desear desde una lesión. No da lo mismo creer que uno merece la estabilidad porque maduraste a querer estabilidad porque algo adentro tuyo no deja de sangrar. No da lo mismo querer amor porque querés compartir que querer amor porque necesitas anestesia. Y no es lo mismo querer dinero como herramienta que querer dinero para un parche, para una carencia, para una humillación, para un miedo, para algo que es una herida.
Ojo, con qué teñís y con qué ingredientes vas a construir esa vasija y con qué vas a abonar esa planta. ¿Desde qué y desde dónde estás queriendo recibir? ¿Se sigue organizando todo desde el dolor, desde el apego? ¿O qué herida sigue administrando tu necesidad de seguridad? ¿Qué impulso sigue naciendo más que desde la reacción que desde la conciencia y la lucidez? Una vasija rota pierde. Una vasija que está agrietada no sirve. Y una vasija que está herida no contiene igual. Entonces, capaz, no se trata solamente de pedir más. Primero, trata de ver por dónde se te está fugando la energía. A veces no es más, es resolver y administrar primero lo que hay. Y de ahí la cosa cambia y de ahí se puede construir más vasija para que haya más lugar para más. ¿Se entiende por dónde quiero? ¿Eh? Esta luna está buenísima con toda esta información que nos trae, que nos abre. Esta luna nueva a los 25 grados de Tauro se da bajo la influencia de Saurak, que es una estrella ubicada más o menos en el grado 24 de Tauro. Entonces, esto lo que nos está mostrando que hay que conectarse con el fluir. ¿Y por qué te digo esto del fluir y de...? Porque esta estrella, Saurak, pertenece a la constelación de Eridanus, ¿sí? Que es el río. Es una estrella que tradicionalmente se la vincula con un tono bastante saturnino. Por eso les hablo de esto de la paciencia, de la observación, del proceso, ¿no? Saturno es también el dios de la cosecha, ¿no? Entonces, se la asocia un poco con esta cuestión de la melancolía, la introspección, la soledad, las luchas muchas veces que son prolongadas, el peso interno, ¿no? La sensación del recorrido largo, de las cosas que a veces tardan también, incluso una cierta tendencia a ponerse demasiado serio y rígido en la vida y a cargar demasiado la forma en la que se viven las cosas o se dicen las cosas, y sentir que todos los trayectos a veces pueden ser un poco exigentes. Ahora, si vos te quedás solamente con la melancolía, con la soledad, con el esfuerzo, por eso les digo que hay que limpiar esos paradigmas. La lectura queda bastante corta, porque lo importante no es hacer el catálogo de objetivos y ponerte, ¿no? Tipo, las leyendas se levantan a las 4 de la mañana y... No. Lo importante es entender el tono existencial que te trae esta luna nueva. Entonces, esta luna alineada con Saurak, con esta estrella, no es naif, no es ingenua. Es menos liviana y es menos festiva que una luna en Tauro para manifestar abundancia con la emperatriz, ¿entendés? Porque la otra cara de la emperatriz es el arcano 13. Entonces eso la vuelve menos liviana. Y le da esta connotación de río, le da esta connotación de la memoria, del proceso, de ser más fluido en el sentido del agua que arrastra y que se filtra cuando un obstáculo aparece. Le da la sensación de que lo que se abre no es una semilla tonta y hueca. Es una semilla consciente del trayecto que tiene que sostener para construir. Estos son los momentos de la vida en los que una persona ya entendió que algo cambió. ¿Sí? Mucha gente le va a caer esa ficha, pero todavía no sabe del todo hacia dónde va todo esto. O sea, ya pasó el incendio y ahora llegamos a la orilla del río. Y estar en el río no siempre se siente épico, a veces se siente cansador, a veces es melancólico, es profundo, es silencioso. Y es como si algo que estuviesen haciendo, sabés que están haciendo, pero todavía desde una zona de mucha interioridad, muy interno, con peso, con mucha conciencia del tiempo. Entonces, esta luna nueva puede sentirse rara para mucha gente. No necesariamente feliz, ni ligera, ni eufórica, ni alegre, pero sí puede traer una mezcla de profundidad, cansancio, sensibilidad, recuerdos que aparecen, ¿no? Necesidad
retraerte un poquito y entender que tu conciencia está atravesando algo más largo y más hondo. Y eso no significa que esté mal, no significa que la semilla viene fallada o que va... No, viene con otro espesor y está sembrando otra cosa distinta en un suelo abonado distinto. Respeta el proceso, respeta tus nuevos valores y alineate con eso. Esta estrella, Saurak, que está ligada al mito de los ríos. En la mitología griega, Eridano es un río legendario, ¿sí? En los confines del mundo conocido. A veces aparece como un río celestial y a veces se lo vincula con el inframundo. Y está muy ligado al mito de Faetón, que es el hijo de Helios, que quiso conducir el carro solar de su padre y quiso agarrarlo a la fuerza, ¿sí? Y obviamente eso es un poder que es inmenso y que no lo pudo manejar. Quería manejar la potencia para la cual no estaba listo, no tenía vasija y perdió el control. Puso en peligro la tierra y el cielo, y Zeus tuvo que derribarlo con un rayo para evitar una catástrofe. Y el cuerpo de Faetón cayó en el río Eridano. Y este mito es muy fuerte para esta lunación, porque vuelve a poner sobre la mesa esto que les traigo. ¿Qué pasa cuando querés sostener una fuerza para la cual todavía no hay suficiente forma, no hay suficiente estructura? ¿Qué pasa cuando querés luz sin vasija? Cuando querés expansión, cuando querés Júpiter, pero no tenés estructura, no tenés Saturno para sostenerlo. Y después, la gente que falla con Saturno envidia el resultado de otros, pero el que te da el resultado es Saturno, no Júpiter. Júpiter te abre, te agranda, te trae, digamos, aparece cuando está la joda, ¿no? Cuando ya te graduaste, ahí Júpiter festejamos todos, pero todos los días sostenerlo, ir a cursar, quemarte las pestañas estudiando, eso es Saturno y eso es lo que sostiene el éxito y eso es lo que te trae la estructura para sostener esa expansión y que no sea algo que se abre, se pincha y desaparece. ¿Qué pasa cuando querés manifestar algo enorme, pero todavía no podés conducirlo? Cuando querés una vida más grande, pero la que tenés, con una conciencia todavía inmadura, ni siquiera la podés sostener. O sea, ¿qué? ¿Querés ser como Faetón? Este tipo no cae por malo. Cae por desmesura, por ego, por querer manejar una potencia que excedía su integración y su preparación. Y esto es muy importante decirlo, porque mucha gente hoy está desesperada por más dinero, por más visibilidad, por más amor, más poder, más expansión, más reconocimiento, nunca es suficiente. Pero la pregunta no es solamente cuánto querés, es cuánto podés conducir eso que querés sin inmolarte y sin incendiarte y sin hacer un quilombo tremendo como dice el tipo este, Faetón. Entonces, acá el mito se vuelve una advertencia, sagrada advertencia. Porque no se trata solamente de pedir más luz, se trata de no quedar fulminado por esa luz. Después de la caída de Faetón, sus hermanas, las Helíades, lloraron a la orilla del río y sus lágrimas se convirtieron en ámbar. Esto es muy hermoso, porque ahí tenés una clave taurina enorme. El dolor, el habitar ese dolor, vuelve a la materia preciosa también. Y no lo estoy diciendo desde un lugar de romantizar el sufrimiento, pero sí de que ese dolor se vuelve algo poderoso y algo bello y algo valioso cuando uno lo atraviesa con esa conciencia, ¿no? Como parte del proceso, no instalándose ahí. Porque hay momentos en los que las cosas duelen y lastiman y forman parte también del proceso de manifestación de pulir. Lo que se cae no desaparece, a veces se transforma y eso que te dolió, que ardió, que fracasó, que te frustró, que no se pudo sostener, termina convirtiéndose de alguna manera, después de todo el compostaje, en otro valor distinto, real. Y eso va directamente con la luna llena en Escorpio que tuvimos, que hablamos de descomposición y de la tierra fértil taurina, porque Escorpio pudre, Tauro hace el compost y las lágrimas en ese río se convierten en el ámbar. Y vamos a ir un poco más hondo con la imagen de Eridano, el río este,
porque acá hay muchas más capas que hay que entender dentro de lo que es el imaginario infernal griego, ¿no? Porque además de Eridano, hay algunos autores que ubicaban zonas elíseas o infernales en la geografía del Hades. Y esto representa distintos estados del alma. Por ejemplo, ¿no? El más conocido, la Estigia, asociada con juramentos, con el odio, ¿sí? El Aqueronte, el dolor y el cruce. Supuestamente ese es el río que le pagaban al barquero para que pasemos, ¿no? en el barquito al otro lado. El Lateo, que es el río del olvido, que si tomas agua ahí te olvidas de todo, bueno, ¿no? Entonces, acá hay algo muy importante, porque esta luna en Tauro no cae sobre una psique limpia y vacía, cae sobre una psique atravesada por una memoria emocional muchas veces. Que recibir eso activa un duelo, activa un dolor, a veces viene el boicot por el olvido, a veces lo que se interponen son juramentos viejos, a veces incendiamos todo o nos remite a pérdidas que hubo, entonces rechazamos lo que viene. Lamentos y penas antiguas que empañan y ensucian y contaminan las bendiciones que llegan. Pero aún así todo esto pide forma, pide tiempo, pide espacio. Eso lo vuelve todavía más profunda que manifestá con la emperatriz. Porque no se puede sembrar sobre nada. ¿Se siembra? Sí. ¿Se manifiesta? Sí, pero hay una historia. Hay un karma. Hay memoria. Hay capas viejas que siguen influyendo en cómo la persona recibe, cómo amás, cómo confías, a qué y cómo te apegás, de qué te protegés y qué sostenés. Esta luna nueva se da en una mansión de la luna que es Mrigashira, ¿sí? Que cuando hablamos de esta nakshatra estamos tomando, digamos, la proyección tropical de la nakshatra, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque acá complejiza muchísimo esta información de Tauro, porque esta nakshatra está ligada a la influencia de Marte y la deidad es Soma, que es el dios lunar del néctar y de la nutrición sutil y el alimento refinado, ¿sí? La nutrición. Y el símbolo es la cabeza de un venado o de un antílope. Y esto ya nos dice un montón, ¿sí? Porque no es solamente la pertenencia, no es posesión, no es quietud, es el rastreo, la curiosidad, nos habla mucho del olfato, de la intuición, del movimiento fino y elegante, y también de una atención hacia lo sensible, del deseo que sigue una pista. Y entonces, esta luna nueva en Tauro, no es una luna solamente para fijar y conservar, es una luna que mete un poco esta necesidad de oler y de percibir y de escuchar la luz y percibir esa luz en la materia y no enfrascarnos en la estrella invertida. Es como si una parte tuya dijera, si quiero estabilidad, pero ¿qué tengo que hacer para conseguirla? Bueno, entonces no quiero cualquier estabilidad. Ok, quiero seguridad, pero no quiero volver a atarme a una forma que me hace perder libertad, tiempo, energía, que me amarga. No, no quiero atarme a una forma que ya está muerta. Sí, quiero construir, ok, bien. Pero quiero construir algo vivo. Y quiero construir desde el disfrute, no desde el sacrificio y el esfuerzo y el solamente, ¿no? Sí, quiero forma, quiero consolidar, pero que tenga alma, que tenga luz. Entonces esto es algo muy interesante porque no es la lectura tosca de Tauro, de Gita, de apego y de... ¿Qué deseo sigue vivo en vos? ¿Qué valor merece ser rastreado? ¿Qué parte todavía se alimenta? ¿Qué deseo se alimenta de algo que para vos es verdad? ¿Y qué seguridad ya no te nutre? Entonces hay que seguir un poco la pista sin dormirte en la comodidad. Y esto toca muchísimo el sentido de la pertenencia y la estabilidad, porque la gente quiere estabilidad, pero está cansada de sostener lo que representa esa estabilidad. O sea, quieren paz, pero
Hay que ver qué cosa es realmente la tranquilidad y qué cosas son anestesia. Todos necesitamos seguridad y merecemos seguridad, pero muchas veces esa idea de seguridad nos lleva a encerrarnos en cárceles, en prisiones. Y entender que también si uno quiere tierra, la tierra sirve para germinar y prosperar y es súper generosa y todo, pero también puede ser una tumba. Entonces eso hay que verlo y hay que entenderlo. Entonces hay que alinearse y ver desde qué lugar estás manifestando. Esta luna no solamente va a hacer que sostenga, sino que discrimines qué sigue vivo en vos y qué no, y qué tiene coherencia en lo que está pasando afuera y qué tiene coherencia con lo que está pasando adentro. Entonces, ¿cómo se puede sentir todo esto en la vida real? Y se puede sentir como una necesidad fuerte de ordenar tus cuentas, de revisar tus prioridades, de preguntarte qué vale y qué ya no vale, de mirar al cuerpo con más verdad, revisar tus hábitos, revisar tus apegos, revisar tus desapegos también. Preguntarte dónde seguís reteniendo por miedo y qué cosas estás frenando o procrastinando por miedo también. Preguntarte dónde querés recibir, pero que todavía no sabes cómo. Quiero recibir esto, bueno, pero no sé cómo. Ok, soltamos, aprendemos a recibir. Esto también puede traer cansancio, introspección, momentos menos eufóricos, más serios, eh, y no viene con tanto proceso de festejo, ¿sí? Pueden sentir que mucha gente vivió esto como hay algo que en mí cambió, hay algo que no termina de acomodarse, hay algo que ya no sé cómo vivir como antes, pero todavía no tengo del todo claro cómo quiero vivir ahora. Sé que quiero estabilidad, pero como que no cualquier estabilidad, porque esto me encierra, esto me asfixia. Quiero más abundancia, pero empiezo a sospechar de que el problema no es solamente afuera. Y con temas de dinero, capaz querés más ingresos y mereces más ingresos, pero la luna te muestra que también necesitas cambiar tu mentalidad con la que vos te vinculás con el valor, el mérito, el intercambio, con el capital y la educación que tenés en relación con eso. Capaz querés amor y estabilidad vincular y todo lo lindo, pero esta luna te muestra que eso no nace desde un deseo inmaduro, nace de un deseo maduro y que para eso hay que sanar una herida que quiere y merece sangrar. No la podemos tapar. Y es re injusto poner al otro en el lugar del parche. El cuerpo, otro tema taurino también, ¿no? Que está pidiendo un ritmo, está pidiendo un cuidado, un descanso. Entrar en otra dimensión del placer, en una relación más genuina con la materia, con la presencia, con el contacto de lo físico. El tema de la autoestima también es muy, muy fuerte cómo se va a sentir en estos días. Antes, durante y después de la luna nueva en Tauro, ¿eh? Capaz te das cuenta que no sabes recibir, que tu sistema nervioso está así, que tu cuerpo está todo tenso y eso también te corta la energía para el recibir, desde el placer. Que no sabes recibir elogios, que no sabes pedir ayuda, que no sabes hacerte el tiempo para el disfrute, para bajar y conectar con la tierra, hacer base, que no sabes recibir el placer en tu vida, el dinero. Y cada vez que algo bueno aparece, hay una parte tuya que se pone tensa o que desconfía o que la sabotea. Y eso también es algo que lo vamos a tener que enfrentar si aparece con esta luna nueva. Y capaz estás dejando de desear cosas que en realidad nunca fueron tuyas y empezando a resetear un poco ese deseo de un lugar más genuino y verdadero. Y eso es re importante, ¿sí? Porque capaz que vos hace mucho tiempo decís que querés abundancia, pero cada vez que aparece una oportunidad real, te achicás, te da miedo. Tardás 1000 años en subir, ¿no? Tu perfil a una plataforma de posicionamiento profesional, por ejemplo, ¿no? Cada vez que decís que querés estabilidad o que manifestás estabilidad, te seguís abrazando a una vieja forma de estabilidad que genera esa sensación de prisión por miedo al vacío y por miedo a ese caos de pasar de un estado al otro. Y capaz también decís, manifiesto amor en mi vida, pero cuando alguien te cuida desconfías. Y cuando decís que querés otra vida, todavía
seguís demasiado apegado, sobreidentificado con una versión tuya que ya se venció, que ya caducó. Entonces, esta luna nueva no viene a darte solamente la energía disponible, viene a tocar una verdad muy íntima. Estar en el río no significa que tengas que estar en el caos absoluto. En el río es el momento en el que la vida ya te dice que no sos quien eras, pero que todavía no encarnaste lo nuevo. Es el momento en el que algo se terminó, pero lo nuevo todavía no tiene del todo la forma definida. Y eso es algo bueno también, porque vos le podés dar la forma que quieras. Ahora, si está lleno de mandatos, de patrones, de miedos, de cosas, y le vas a meter eso a la nueva receta y es al pedo, ¿viste? Entonces, entonces, este es el momento en el que el alma va atravesando cosas. Duelos, preguntas, cambios, cuestionamientos, restos de viejas identidades que vuelven a aparecer. Y a la vez empieza a pedir raíz y cuerpo y dirección y tiempo y proceso. Y si alguien está sintiendo eso, la luna nueva en Tauro puede hablarle muchísimo. Si vos estás sintiendo eso, comentame acá, si te resuena esto, comentame plantitas, comentame lunas. Déjame acá tus comentarios para demostrarme que sos una persona que tiene capacidad de atención y que podés ver un video que dura más de 3 minutos y comprender lo que se te está ofreciendo. Y también deja tu like, comenta y suscríbete al canal, porque con esos pequeños gestos es una forma de agradecer que yo esté acá compartiendo toda esta información con vos. Y de paso también marcas a tu algoritmo que esto te interesa para volver cuando aparezca otro video mío por acá, para compartirlo con vos. Sí, hay una nueva realidad. Si hay algo nuevo que se puede sembrar, sí hay tierra firme, sí hay expansión disponible y sí hay muchísima luz. Pero no hace falta correr, no hace falta ir desde la ansiedad y no hace falta actuar desde una falsa seguridad. Y no hay que maquillar todo esto de entusiasmo forzado, fingido, de optimismo barato y tóxico. Puedes estar en un proceso profundo y van a haber días buenos, días malos, pero es el Saturno el que te sostiene ahí, el que te lleva al éxito. Porque después cuando estás allá arriba, jupiterianos somos todos. Y aún así, a pesar de esos días en los que sientas que no, estás ahí, sembrando bien, haciendo tu parte del proceso. Entonces, ¿qué hacer? Recomendaciones, vos hacés lo que quieras, pero recomendaciones que te doy con esta luna nueva, no apurarte. Tauro necesita tiempo, necesita cuerpo, presencia, arraigo. Una semilla necesita tener dónde quedarse y dónde enraizar. También está bueno que revises qué realmente te sostiene, no lo que queda lindo decir, no lo que te da estatus o lo que te enseñaron a valorar. Lo que de verdad querés encarnar y vivir, en primera persona. Otra cosa muy importante, hay que preguntarse cada uno de nosotros si tenemos vasija. No solo si tenés el deseo. Hay que mirar también lo descompuesto antes. Que en la luna llena en Escorpio hay algo que se pudrió, que se cayó, que se reveló y que se volvió compost. Y hay que hacer un cambio de mentalidad con Urano en Géminis, con Mercurio haciendo la conjunción con Urano en Géminis, con Venus en Géminis al momento de esta luna nueva en Tauro. Y el cambio de mentalidad y esta cuestión de desaprender y aprender algo nuevo tiene que ver con el dinero, con el valor, con tus recursos, con el capital social, intelectual, cultural, sobre lo que sabes, sobre lo que intercambias. Y mirar desde qué lugar estás construyendo. Acordémonos que durante esta luna nueva está Marte en conjunción con Quirón y eso nos habla de reacción, de defensa, de irritación, de frustración, de algo que se acelera pero que muchas veces desde esa ansiedad entorpecemos los procesos taurinos de disfrute y de manifestación. Eso significa que hay algo que no terminó de sanar. Y hay que aceptar el proceso.
Esto que les decía del río, del Eridano, no siempre... a ver, a veces los trayectos son largos, a veces son más cortos y no siempre son lineales. Y eso no se siente liviano a veces, pero una semilla es importante esto, respetar el proceso, regarla, sí, cuidarla, sí, y entender que estás habitando un deseo vivo, no un deseo robótico, material, frío, que te lo vendieron y te lo implantaron culturalmente, o que vos te lo pusiste adelante como una zanahoria desde el trauma, desde la carencia y desde lo que sea que te llevó a romantizar y a desear algo que no. Esto no es para que vos te quedes dormido, flasheando laureles, sino para que puedas ver las formas viejas, porque a veces es solo lo que conocemos, y que puedas rastrear qué todavía de eso te sirve, porque no todo hay que desecharlo, y qué realmente va en alineación con esta verdad. Acordate que la luna nueva no es que hay luna nueva y pasó y me olvidé, no, guardate este video, porque las lunas nuevas, yo todos los videos de todas las lunas del año los dejo en el canal. Y esta luna nueva va a haber un proceso de 6 meses que va hasta el 26 de octubre del 2026, o sea, Capicúa. Entonces, todo lo que ahora se vive como redefinición del valor, una nueva forma de recibir, preguntas sobre la abundancia, preguntas incomodidades sobre la seguridad y la autoestima, búsqueda de un deseo nuevo y verdadero, la necesidad de fortalecer o construir una vasija y la toma de conciencia sobre el cuerpo, la materia y los recursos, va a pasar por un proceso de maduración hasta octubre. No todo se resuelve ya, no todo se inicia ya y viene mañana. Y eso para esta luna importa y mucho. Y por eso también este tipo de lunaciones son tan importantes para estudiar en serio. Porque si vos no entendés tus ciclos y no entendés tus patrones, por más de que vengan a hablarte signo por signo, vos estás en tu mambo. Vos tenés tu propia huella digital, vos tenés tu propio camino, tu propio destino, tus experiencias, tus herramientas, tu relación con el valor, con el deseo, tus propias heridas, tu propia relación con el dinero, con el cuerpo, con la capacidad de recibir. Entonces, no vas a seguir viviendo los tránsitos a ciegas y además no vas a medirte con varas que no son tuyas. Sobre todo en temas de cuerpo, de amor, de negocios, que son cuestiones muy taurinas. Entonces vas a seguir llamando destino a cosas que en realidad son repeticiones inconscientes, miedos, faltas de lectura, patrones. La astrología bien usada no es para evadir la realidad, es para leerla y entenderla mucho mejor. En buenas manos el conocimiento es poder, pero hay que aplicarlo para que eso sea poder. Y desde ese lugar, la astrología te sirve para construir una realidad con más conciencia. Y por eso te quiero contar que está abierta mi formación de astrología kármica. En este lanzamiento de mayo, que es el lanzamiento definitivo de una formación que es enorme, profunda, completa. Es una formación con más de 30 horas de contenido, con más de 100 clases, organizada en 5 módulos que vos las podés hacer a tu ritmo. Y la armé para que la gente entienda cómo dejar de repetir discursos prefabricados con relación a la astrología. Para que puedas aprender en serio, no solamente tu carta natal, sino a leer patrones, karma, lectura simbólica, tiempos, lógica, astrológica, en profundidad. Ahora mismo está en promoción el lanzamiento hasta el 22 de mayo. Después las inscripciones se cierran porque si no en los talleres explota todo y no puedo responder a todos como corresponde. Así que si querés entrar, este es el momento. Te dejo la info acá abajo. Y si este video te resonó, contame en comentarios en qué parte de esta luna sentís que se activa hoy tu vida, tu presente. En temas de valor, de dinero, de deseo, heridas, esto de la vasija, la necesidad de estabilidad. Bueno, todo eso contámelo. ¿Y qué cambió en tu realidad después del tránsito de Urano en Tauro? Estos últimos 7 años. Y nos vemos en el próximo video, por supuesto. Y bueno, a veces no siempre falta luz. A veces lo que falta es vasija y no falta abundancia.
A veces nos vienen los golpes jupiterianos de suerte, las oportunidades llegan, pero hay que saber sostenerlas. Y cuando algo se pudre, y cuando algo se termina, eso que se descompone, va a la tierra fértil. Hay que respetar el proceso. ¿Es un asco? ¿Duele? Sí. Pero eso vuelve a la tierra más fértil. El caerse no es fracasar. Y no te lo digo desde el coaching, así como muy armado, ¿no? Frase sacada de, no sé. No. A veces las cosas se caen para dejar ir el exceso y quedarse más liviano para ver las cosas de verdad. Y te dejo con eso. Espero que tengas una excelente luna nueva y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.